Ante una catástrofe, las personas pueden reaccionar de diversas maneras, dependiendo de factores como la magnitud del evento, la preparación previa y las respuestas de las autoridades y comunidades. La reciente Dana, depresión aislada en niveles altos, que impactó en Valencia y otras regiones de España, ha sido una de las más devastadoras en años. Este fenómeno meteorológico trajo consigo lluvias extremas que en algunos lugares superaron los 700 litros por metro cuadrado en solo unas horas, provocando inundaciones catastróficas y graves daños materiales. Se registraron desbordamientos de ríos, destrucción de viviendas e infraestructuras, así como la interrupción de servicios esenciales, dejando víctimas fatales en la Comunidad Valenciana y otras localidades afectadas como Albacete. Las fuertes lluvias no solo afectaron las áreas urbanas y rurales, sino también zonas industriales, donde el agua arrastró vehículos y causó el colapso de algunas estructuras. Este evento climático extremo es un recordatorio de los desafíos que suponen las danas en el área mediterránea, especialmente bajo condiciones de cambio climático, donde el riesgo de lluvias intensas y sostenidas aumenta debido al incremento de la temperatura y humedad en la atmósfera. Poniendo como ejemplo la Dana, podemos observar comportamientos típicos que se observan en momentos de crisis. Shock e inmovilización inicial. Justo después del evento, muchas personas experimentan una fase de shock en la que pueden quedarse inmóviles o reaccionar lentamente, sin saber cómo actuar. Esto se debe a que el cerebro tarda en procesar la magnitud del peligro. En la Dana, algunas personas quedaron atrapadas en sus vehículos o lugares de trabajo y experimentaron dificultades para moverse o pensar con claridad. En algunos casos, el estado de shock inicial hizo que las personas no buscaran de inmediato información o ayuda, lo que redujo su capacidad de tomar decisiones seguras y dejó a familiares y autoridades sin saber de su paradero en momentos críticos. La falta de comunicación inicial generó preocupaciones y complicaciones adicionales en el rescate. Esta respuesta de shock es una reacción automática del cuerpo a situaciones abrumadoras y potencialmente peligrosas. En este caso, la lluvia torrencial y el desbordamiento de ríos dejaron a muchas personas en un estado de inmovilidad y confusión, sin saber cómo proceder, y algunas debieron refugiarse en estructuras improvisadas al no poder evacuar. Reacciones de huida o lucha. En situaciones de emergencia, el instinto de huida o lucha se activa. Esto puede hacer que algunas personas intenten escapar de inmediato, mientras que otras buscan defenderse o ayudar a los demás a salir del peligro. Esta respuesta depende en gran medida de la percepción del riesgo y de las condiciones específicas de la catástrofe. Durante las lluvias intensas, algunos ciudadanos intentaron evacuar rápidamente en sus vehículos, lo que generó embotellamientos y complicaciones en las vías. Otros abandonaron sus autos y buscaron refugio en lugares elevados, mientras que algunos optaron por quedarse en sus trabajos, resguardándose allí hasta que las condiciones mejoraran. Las reacciones de huida o lucha se vieron trágicamente reflejadas en incidentes de personas que intentaron refugiarse en garajes subterráneos o evacuarlos, donde algunos quedaron atrapados. Para quienes se encontraban en estos espacios, la respuesta de huida se volvió arriesgada. Al intentar escapar, algunos se encontraron con la rápida acumulación de agua en los accesos y salidas, quedando bloqueados o desorientados. Los esfuerzos de lucha por evacuar a tiempo se dificultaron debido a la intensidad de la tormenta y a la velocidad con la que el agua llenó los garajes, generando un ambiente caótico en el que cada minuto contaba para asegurar su salida. En zonas industriales y áreas afectadas como los parques empresariales de Ribarroja y Aldaya,
La inundación fue tan severa que muchos trabajadores se quedaron atrapados en sus naves y edificios. Algunos intentaron salir por sus propios medios, mientras que otros necesitaron el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, UME, y otros servicios de rescate, que acudieron para ayudarles a evacuar de forma segura. Comportamiento de cooperación. En muchas catástrofes, los seres humanos tienden a unirse y cooperar. Las personas buscan ayudarse unas a otras, ya sea compartiendo recursos, organizando rescates improvisados o brindando apoyo emocional. Este comportamiento colectivo se ve especialmente en comunidades que ya tienen fuertes lazos sociales y se conoce como altruismo de emergencia. La situación extrema, con lluvias torrenciales que inundaron zonas urbanas, rurales e industriales, desencadenó acciones colectivas de apoyo entre vecinos y trabajadores que buscaron ayudarse mutuamente. Muchos residentes abrieron sus hogares o locales comerciales para aquellos que no podían llegar a sus destinos debido a las inundaciones y cortes de carreteras. Además, las redes sociales sirvieron de plataforma para organizar ayuda, comunicarse y coordinar esfuerzos de rescate. En algunos casos, la cooperación en redes sociales se vuelve contraproducente debido a la difusión de rumores o información no confirmada, que lleva a la confusión. La coordinación con los servicios de emergencia se puede complicar por la acumulación de personas en áreas vulnerables, como los garajes subterráneos. La desesperación y el esfuerzo de ayudar se torna riesgoso cuando algunos intentan rescatar a otros sin el equipo necesario, exponiéndose también a peligros. En las zonas industriales, trabajadores atrapados en sus empleos unieron fuerzas para crear espacios seguros dentro de los edificios e improvisaron refugios hasta que pudieron ser evacuados de manera segura. Desorganización y caos temporal. La falta de organización y preparación puede llevar a situaciones de caos, donde las personas compiten por recursos limitados o actúan de manera descoordinada. Sin embargo, esta fase es generalmente temporal, y una vez que las personas encuentran algún sentido de liderazgo o estructura, se restablece el orden. En varias zonas afectadas, los servicios de emergencia y la Unidad Militar de Emergencias, UME, no lograron responder de inmediato debido a la falta de equipos especializados y vehículos adecuados para acceder a zonas completamente inundadas. Esto dejó a muchos ciudadanos varados, especialmente en áreas rurales y en zonas industriales como los polígonos de Ribarroja y Aldaya, donde el agua causó el colapso de varias estructuras. La reacción de las autoridades también fue criticada por ser lenta y desorganizada. En algunos casos, personas atrapadas en sus vehículos o viviendas inundadas no recibieron asistencia a tiempo y se vieron obligadas a buscar refugio por su cuenta. La confusión y falta de información inicial hicieron que muchas personas no supieran a dónde acudir para obtener ayuda, lo que provocó una acumulación de peticiones de rescate que desbordaron los servicios disponibles. La falta de respuestas claras y efectivas alimentó una percepción de abandono entre la población afectada. Las personas se organizaron entre ellas para auxiliar a vecinos y familiares, ya que percibían que la ayuda oficial no llegaba con la rapidez necesaria, especialmente en momentos críticos. En áreas donde el agua subió rápidamente, esta falta de intervención fue especialmente preocupante y generó una sensación de inseguridad en la comunidad. Esto es solo una pequeña parte, como te darás cuenta. Continuaremos en el próximo vídeo analizando los comportamientos ante las catástrofes. No olvides comentar y suscribirte.